nos vamos en este programa a Grecia, pero de mentiras, porque la verdad, nos vamos a un lugar que hoy no existe, que es donde supuestamente estaba Troya, para tratar de averiguar qué hay de cierto y repasar nuestra versión que hemos recibido de Homero, de la Ilíada, De Eurípides. de la Odisea. Sería terrible que no existiera. Tú por lo que pasa es que te gusta ser realista, déjalo. Vamos a ver. Vamos a ver, un mito tiene tanta fuerza como una realidad. Vámonos. En eso, cosa maravillosa y horrible que se llama cultura general, todos, muchos, casi todos saben que existió una cosa que se llama la guerra de Troya y que el secuestro de una princesa aquea griega por los troyanos genera el conflicto y que después de que triunfan los griegos y destruyen Troya, Ulises, que es el personaje macabélico y más interesante de toda la horda griega, regresa en un tremendo viaje al que llamarían la Odisea para volver a Ítaca. Todo el mundo lo sabe, pero Troya no existe y está muy desesperada Norma cuando le dijimos que Troya no existe. A ver, ¿cómo? Troya no existe, o sea, las ruinas de Troya que exploran a lo largo de los años van encontrando capas de ciudades y ninguna es Troya. De hecho, te metes en el Museo Schliemann en Berlín y ves los frisos y no son de Troya, no tienen nada que ver con Troya, son de Pérgamo. Y entonces Troya es... Además ubicada en Turquía. Obviamente, tiene que cruzar el mar para llegar a las costas de lo que hoy es Turquía, hacia el Mar Negro. ¿Quién es el autor entonces de eso que todos sabemos? Pues todos sabemos que es el señor Homero. El señor Homero. De apellido, ninguno. Homero y a secas. Pero Homero sí existió, ¿no? O sea, Ajá, no digas que no ahora. Andrés, te toca. No, bueno, se dice que Homero escribió la Ilíada y la Odisea. Hay incluso contradicciones cronológicas, es decir, el tiempo en el que se escribió una y otra obra dista mucho para una época en la que la gente no vivía mucho. Heródoto dice que Homero nació 400 años antes que él, es decir, lo ubica más o menos en el siglo VIII antes de Cristo. Y es muy interesante porque el mismo nombre Homero quiere decir rehén. ¿Y por qué rehén? Porque se supone que él era parte de un grupo de poetas llamados los Homéridas, que eran hijos de prisioneros de guerra que tenían ahí, y entonces como no podían confiar en la fidelidad en el combate de estos que eran hijos de los prisioneros de guerra, entonces los dedicaban a la poesía y entonces narraban y era la parte narrada, pero además el nombre, si uno lo desglosa, Homerón quiere decir el que no ve, y se dice que Homero era ciego. Entonces tienes a alguien que supuestamente escribió 2 libros como la Ilíada y la Odisea, pero que no puede haber escrito esos 2 libros por problemas temporales. Alguien que era ciego y además la pregunta eterna es, ¿de veras existió Homero o es un problema de una recolección de tradiciones que al final te deja estos 2 libros? Reescritos y recompuestos 1000 veces. Eso sí, aquí están, la Ilíada, otra Ilíada, y dice Homero. Otra Ilíada, más Homero, otra Ilíada, más Homero, y Odiseas, 1 Odisea, 2 Odiseas, a cual más bonitas. Ah, qué bonito. Ve, son bien bonitas. Y Helena no existió. Tampoco Helena existió. No me digas eso. Vamos a la guerra. ¿Qué más sabemos sobre la inexistencia de Homero? Hay incluso autores contemporáneos, Richmond Latimore, que escribió un ensayo muy interesante que dice Homer, who was she? Homero, ¿quién era ella?
Y Samuel Butler va mucho más a fondo porque él sí dice que quien escribió la Odisea fue una mujer siciliana. No escribió la Ilíada, pero sí la Odisea. Entonces también el problema de género, si era un hombre o era una mujer, si era una persona o un grupo de poetas. Esclavos o presos políticos. Sí. Pero ahí están. Aquí tienes, y Odisea a precio módico, a precio menos módico, traducidas del griego antiguo, que por cierto me recuerda la azarosa vida de Daniel Chavarría, que perseguido por la dictadura en Brasil, se mete al Mato Grosso y lleva como único mochila, en su mochila una versión en griego antiguo y en castellano de la Ilíada y otra de la Odisea. Y en la selva aprende las dos cosas. Y cuando la vida lo va llevando azarosamente hasta Atenas, llega a Atenas y le dice al taxista en griego antiguo algo y el taxista lo mira porque el griego de Homero no se habla en Grecia. Pues es griego antiguo. Es igual que si de repente alguien llega hablando castellano del siglo XIII o así. No. Hablemos con vos. Y le dice al taxista, llévame al Zócalo. Ok. Y fíjate, Paco, también esto que hablabas de Daniel, él escribe después ya en Cuba El ojo de Indimenio, Sí. que es una novela policíaca que ubica en el siglo V, es decir, la época de Pericles. Ahí es donde ves la potencia, es decir, no importa si existe o no existe, la potencia del mito, la trascendencia, que de hecho son los pilares de la literatura occidental, estos dos libros. Dale la vuelta al asunto. De una guerra que a lo mejor no existió, de una Helena que nunca fue raptada y que tampoco existió, de un autor Homero que era a lo mejor una autora o un esclavo que no escribió los dos libros. Tienes dos historias muy divertidas, muy amenas, que por eso sobreviven al paso del tiempo. La Ilíada es magnífica. Yo leí antes la Odisea, posteriormente fueron obras de teatro que me llevaron un poco a la reconstrucción, pero en la Ilíada está pues ahí todas las peripecias y todos los cambios. No es tan simple tampoco relatarla, pero así, digamos, en general, para que se queden picados quienes ya lo leyeron, quienes lo quieran recordar. Recuerden que París trata de hacer una negociación con los griegos. Recuerden que, por ejemplo, en Atenas, ¿no? Está ubicado como en un canal por donde tienen que pasar a fuerzas para hacer negociaciones. Entonces, claro que a todos les convenía hacer una negociación y París va por muchos motivos según varios escritores, pero a la hora de estar negociando y de llegar con los saqueos, conoce a Helena. Helena que también trae toda una historia, trae una historia porque es hija de Afrodita o algo así. Porque ahí viene el primer problema. En la lógica homérica, los héroes, los personajes, las estructuras tribales de los aqueos, que no son los aqueos, sino multitud de reinos, y todo eso, más los dioses que intervienen a lo largo, estropeando la trama todo el rato, los dioses. Claro. Y entonces, pues todo el grupo, no, pero aparte es chistoso porque todo el grupo, hay todo un grupo enamorado de Helena. Esto sucede antes, por lo que Helena es esposa de Menelao. Menelao es el hermano de Agamenón, el gran héroe. Entonces, bueno, no sabe París con quién se está metiendo, la cosa es que el amor aquí, y se la lleva, pero también... a Troya. Se la lleva a Troya. Y Helena también, quedan prendidos, quedan enamorados. Pues ella se va muy tranquilamente con París, enamorada. Y ahí es a donde empieza como ese gran conflicto. La dignidad de Menelao para el reino. Y les declaran, pues, una guerra que va a durar muchos años. 10 años. 10 años. 10 años. El cerco de Troya. Exacto. Pero, vamos a ver si es cierto, porque ahora tenemos versiones contra versiones. Sí. De que es divertido, es divertido. Y luego entra la Odisea, que yo creo que es todavía superior a la Ilíada, porque es el terrible regreso del héroe triunfante, el hombre que inventó el caballo de Troya para poder derrotar a los troyanos, que regresa a
su tierra natal, de la que es rey, Ítaca. y le va a pasar todo, al pobre. Ay, sí, también Se es otra. Se va a tropezar con todo, las malignidades, los dioses, los magos, las tormentas, y la Odisea es todavía más divertida. Porque así conocían a Ulises como Odiseo. Odisea. Exacto. Por eso es la Odisea. Y otra vez vuelve a permear el tiempo y cruza las fronteras. Y tenemos el gran poema de Ítaca, que es de Cavafis, donde es la vida. Dice, no importa que te enfrentes a todas las dificultades, no importa que cuando llegues a Ítaca sea una isla, como lo es, una isla yerma llena de piedras, porque al final lo que aprendiste en el viaje, eso es lo que vale el viaje. Vean cómo evoluciona de la Troya inexistente a la Helena cuasi inexistente, pero está. Entonces volvemos al principio de lo que dijimos en este programa. Es de cultura general que hubo una guerra de Troya, que hubo un caballo, que estuvo Helena y que perdieron los troyanos y Troya quedó arrasada, y esa Troya que no existe porque nunca han logrado encontrar las supuestas ruinas de esa Troya, se desvaneció. Y que el que lo escribió no lo escribió, o no sabemos si lo escribió, o es posible que no haya sido él. Denle toda la maldita vuelta. Pero es de cultura general que la Ilíada y la Odisea nos acompañan. Pero luego será sí. tomada por los No, teatreros. sí, yo hace rato les decía que yo me había acercado, bueno, en realidad me acerqué gracias a Cantinflas Show, ¿no? Sí, porque tenía ahí también un capitulito, una caricatura del rapto de Helena, y eso, imagínense, yo como niña, ¿no? Sin tener como muchas referencias, ¡wow! Pero después fue el teatro. Eurípides, que fue este gran dramaturgo, ¿no? Y yo creo que uno de los más importantes, porque a pesar de que no fue ni ganó tantos premios, escribió sobre Helena, escribió sobre las troyanas, escribió sobre Hécuba, en estas 19 tragedias. Y yo creo que el teatro ha sido un gran escenario para poder mostrarnos y darnos parte de estas grandes historias que han sido la Ilíada y la Odisea. Claro que también Aristófanes se atrevió a escribir una Helena. Y recuerden que Aristófanes era el comediante, porque, bueno, parodias sobre esto de Helena, dándose el permiso de reconstruir la historia y de reírse un poco acerca, porque también hay muchas cosas como incoherentes, risibles, que nos permiten darle la vuelta y mirar con otra mirada, ahora sí que mirar con otra mirada toda esta situación y toda esta historia. Sí, la lógica de la Ilíada no se sostiene. ¿Cómo vas a poner de acuerdo un pequeño rey de un pequeño reino aqueo en la península de lo que sería Grecia? Pones de acuerdo otros 27 reyes más, cada uno sus flotas de guerra, para ir a recuperar a la novia que le puso los cuernos a otro, a Troya. No se sostiene. Si hubo guerra de Troya, fue una guerra mercantil. Y la guerra mercantil significaba la ruptura del Bósforo para ir hacia... Es curioso, las interpretaciones más divertidas es para ir hacia las pieles que se producían en lo que luego sería territorio soviético o ruso, para ir hacia la ruta de las especies chinas. Será melón, será sandía, como decía un teólogo, la historia va a ser retomada de una manera absolutamente diferente en los últimos años. Claro. Porque Graves escribe una versión de la Guerra de Troya que no tiene nada que ver con la que conocemos, no es ortodoxamente homérica. Robert Graves. Nuevamente el mito. Nuevamente el hombre que trabajó sobre los mitos griegos. Claro. Y uno de los narradores más potentes de la Inglaterra de entreguerras. ¿Y entonces es el único? No. Tienes a Gisbert Haes escribiendo Troya. Gisbert Haes, novelista alemán del que acabamos de publicar en el fondo 2 excelentes novelas, escribe una novela magistral que se llama Troya, en la que le da la vuelta al guante, lo destruye y lo reconstruye. ¿Y qué dice? Por aquí tienes una guerra. Esta guerra es barbarie, es conquista, es expolio, es destrucción, es quemar hasta las cenizas el mundo troyano. Y por aquí, ¿qué tienes? La civilización.
¿Y quién es la civilización si eso es la barbarie? Gisbert Haes dice, la civilización son los mercaderes del Mediterráneo. Sí. Los que transportan el marfil desde las costas de Egipto hacia la península griega. Es los que transportan los papiros para poder escribir en ellos. ¿Es la de qué? Y dice, el comercio es la civilización y la guerra de Troya es la barbarie. Y establece el contrapunto. Y el personaje central es un comerciante que se ve involucrado, queriendo y sin querer, en la guerra de Troya. La novela de Haes es deslumbradora, porque te plantea una contradicción al mito homérico de la heroicidad de los aqueos y el ingenio destruyendo Troya, malvados troyanos que se aprovechaban de la cornuda de Helena. Gisbert es genial. Libro que no van a encontrar en librerías, estará en librerías de viejo, Troya de Gisbert Haes. Pero entonces es posible que no se encuentren ni en librerías de viejo. No, va a ser difícil, a lo mejor un ejemplar perdido por ahí. Pero la enorme ventaja es que nosotros en el Fondo de Cultura Económica tenemos dos novelas de Gisbert Haes, La venganza del emperador y El laberinto de Ragusa. También impresionante. Ahora, si tienes la suerte de encontrarte en una librería de viejo Troya, no lo dejes. No lo dejes. Sí. El otro libro que cambia la manera de ver la Ilíada y la Odisea es de Valerio Massimo Manfredi, novelista italiano, arqueólogo de oficio, él mismo explorador de territorios en Medio Oriente, que escribe un libro muy singular, probablemente su mejor libro, que se llama La conjura de las reinas, que es la Odisea, pero volteando el guante. O sea, no vas a contar el regreso de los aqueos a sus tierras de origen preguerra, sino vas a contar qué hicieron, mientras tanto, las reinas que se quedaron manejando los reinos de los guerreros que se fueron a destruir Troya. 10 años. Y es maravilloso, porque todas, cuando sus maridos volvieron, se encontraron con que habían pasado cosas muy extrañas y habían tomado el control. Y cómo no, ¿por qué 10 años estos vándalos salvajes se fueron a la guerra y nos dejaron nuestros pequeños reinos al cuidado de nosotras? Y el libro es muy interesante, muy divertido y una reflexión que a mí me parece muy coherente sobre lo que hoy podemos pensar sobre la guerra de Troya. El cine hizo lo que quiso. Es que no puedes, ese lenguaje universal se volvió parte también de estas expresiones artísticas y no podía el cine descartar estas grandes historias, la Ilíada y la Odisea. Everything will be forgotten. You're making a great mistake. The gods do not forget. Miren, tenemos esta de las troyanas de Michel Kakoyanis de 1971. Recuerden que este gran director también dirigió Sorba el Griego. Y es una muy buena adaptación. Helena de Troya, de Robert Wise, 1956, también la pueden encontrar. Luego está Troya. Esta es de Wolfgang Peterson. Esta fue hecha en el 2004, protagonizan Brad Pitt, Sean Bean, Diane Kruger, Eric Bana, Orlando Bloom. Entonces, bueno, pues ahí van a poder encontrarse a estos actores, ¿no?, contemporáneos. Y también, creo que por acá el director, el guionista, se da muchos permisos, muchas licencias, pero ¿quién no? O sea, creo que pues son licencias de la Leticia Homero, pudo, porque yo no, dice. Sí, y toma partes también, aquí es lo interesante de la Odisea y luego de la Eneida. Luego viene La Guerra de Troya de Steve Reeves, 1961. Esa también la van a poder encontrar. Helena de Troya de John Kate Harrison. Es una miniserie de televisión que es en el 2003. Es británica. El rapto de Helena. Esta es la que les decía que era una parodia, que está muy buena. Se burla de toda la historia. Es italiana. Esta fue hecha en 1972.
esta estaría muy buena, ver cómo se le da la vuelta. Y en Netflix tenemos Troya, la caída de una ciudad. Aquí vale la pena mencionar a los guionistas David Farr, Nancy Harris, Mike Watkins, dirige Owen Harris y Mark Brosel. Es una serie británica de 8 episodios. Esta primera entrega ya se hizo Te en fuiste Netflix. con puras Ilíadas, pero de la Odisea está la versión que actúa Kirk Douglas, ¿no? No sé si la recuerden. Ulises, ¿no? Ulises. Pues aquí van a poder encontrar en estas series películas que les acabamos de comentar, ese pretexto para también encontrar pues la Odisea. Y es que primero hay que leer la Ilíada. A ver, Creo. recomendaciones. Sigan leyendo la Ilíada, la Odisea con singular alegría. Pero váyanse sobre Gisbert Haers y Valerio Máximo Manfredi y Robert Graves para encontrar una aproximación muy brillante literariamente hablando, y yo diría mucho más sólida históricamente, a pesar de que estamos proponiendo que la ficción de la ficción sea el camino de regreso a la eterna y conocida por todos y parte de nuestra cultura general, Ilíada y la Odisea, Homero, la guerra de Troya. Y sin embargo, Paco, dicen en las Pausianas, dice de Homero, seré inmortal y no conocerá la vejez. Y de hecho, lo seguimos leyendo en el siglo XXI. ¿Lo logró? Y sí, lo logró. Y ¿Quién? lo seguiremos con los extraterrestres. ¿Quién Homero? Hasta luego. Hasta luego. Ha sido un Tenemos placer. los libros en el Fondo de Cultura Económica. Ay, no, está esto bastante interesante. ¿Cuáles me vas a prestar, Paco? Ninguno. Ya. Te devuelvo a tu Grace.